Hola chicos, muy buenos días con todos. Buenos días chicos, ¿me están escuchando? Buenos días, profe, si se le escucha. Buenos días, Ok, profesor. Profe, buenos ¿qué días. tal? Buenos días. Profe, ayer le mandé un correo en la tarde. No sé si lo puedo revisar. ¿Un qué? Un correo. Ah, no he revisado. No lo he eh, revisado. ¿A qué lo has y a enviado? la, a la tarde, como a las 2, 3. No he entrado al Entonces, mío correo. ¿Es ¿me podría revisar, urgente? por favor? Sí, profesor, es una cosa pendiente sobre la PC. Sobre la PC. Una situación, sí. Yo ya les he publicado sus notas de la PC, ¿cierto? Sí, sí están. Ya, entonces, no sé, no tendría que entrar ahorita al correo. A ver, ¿cuál es el apellido? Zapata. Ayer en la tarde. ¿A qué hora los he enviado? Ah, el correo lo envié a las 8:05 p.m. que me di cuenta que salieron las notas. 8:05 p.m., 8:13, veo que un correo, Javier Antonio Domínguez, no es. 8:17, 9:50, 4:26 de la tarde. No está su correo. O sea, ya entonces, tengo una consulta, entonces se lo consulto por acá. Si una persona, por ejemplo, en mi caso, yo por un tema de laburo, que yo laburo los fines de semana, para mis gastos Ya. personales, yo falté la PC. Ah, faltaste a la práctica. Y yo falté por un tema de permanencia nada más, de Ya. donde yo trabajo. Para las siguientes PCs yo sí podría estar presente, pero yo no, en vez de tener nota NR de no rindió, tengo una nota baja en el, subí al sistema. Así. Es que seguro sale tu nota, pero has ingresado y no has No, 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 yo no ingresé. Entonces, ¿quién ha ingresado a tu aula virtual? Porque ahí sale cero. Si cuando uno no da nada, no sale nada. A ver, un ratito, voy a ver. Aula, en este caso, centro de calificaciones. Si no, hay que corregirlo, no hay problema. Claro, sí, creo que sí se puede, hasta cierto tiempo se puede corregir, pero yo no he ingresado. A ver, PC1, Zapata o la barriga. Ah, no tiene nada, pues, ¿no? Ya. Haz una solicitud, ya, mira. Envía una solicitud, ¿ya? Ahí en el intranet hay una posibilidad, ¿cierto? Entonces tú ahí haces dice solicitud de cambio de nota, ¿no? Sí, ahí veo que no has dado, ¿cierto? Y seguro le he puesto así. ¿Cuánto te he puesto? Seguro que, a ver, No, muy bajo. Yo, ya voy a ver acá. Ya, aquí creo que está en el Excel que yo manejo. Ustedes son IX57, ¿no?
No, me he equivocado. No tienes nada, pues. Ya, de todas maneras lo voy a corregir, no se preocupe, ¿ya? Pero si puedes, entra al sistema y en el intranet busca solicitud de cambio de nota. Eso así, ¿ya? Entra a la opción solicitud de cambio de nota y ahí le pones que no has rendido la práctica calificada. Simplemente que yo ya lo entenderé, ¿no? Ah, ok, Ya le perfecto. cambié. Lo ¿Ya? formalizo entonces en internet. Sí, sí, tiene que ser formal, ¿ya? Ok, profesor. No hay problema en ese sentido. Yo tengo que arreglar esa situación porque yo he cometido un error. Ya, pero haga la solicitud de cambio de nota. Ok, profesor, muchas gracias. Ya, ok. Pero tu correo no me ha llegado. Seguro que me has escrito a otro correo y no al que yo les he dado. Ah, no, no, y es que yo entré en mi UPC, en mi UPC también salen de las notas y todo, y ahí mismo sale el nombre del profesor y su correo agregado. Dice Pero no PC, me ha llegado. doble, I, doble, creo que no, no me ha llegado, pero No, no me ha llegado, pues. Pero qué bueno que me haya dicho ahorita, pues, ¿ya? sí, bueno. Ya. Bien, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión de hoy día o a continuar la sesión que habíamos realizado el día lunes de la semana pasada, ¿no? Respecto al aire húmedo, ¿no? El aire, jóvenes, el aire, dijimos, es una mezcla de aire seco con el vapor de agua, ¿no? El aire, el aire tiene ciertos parámetros que los hemos definido ese día en clase y además hemos dado las fórmulas para el cálculo de aquellos parámetros de aire húmedo, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, que voy hacia atrás, el aire húmedo, mezcla de vapor de agua y aire seco, ¿no? Dimos algunas indicaciones, características del aire húmedo y estudiamos 8 parámetros de aire húmedo. La humedad relativa, la humedad molar, número 2, la humedad absoluta o simplemente humedad, número 3, el volumen específico del aire húmedo, número 4, la temperatura de rocío, número 5, la entalpía específica del aire húmedo se calcula con esta fórmula, el volumen específico se calcula con esta fórmula o con la de acá, acuérdate. La temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, ¿no? Y también, entonces, resolvimos el problema 3, ¿no? ¿Te acuerdan? El problema 3 lo resolvimos utilizando las fórmulas, ¿cierto? Que yo les había dado respecto al aire húmedo, ¿ya? Entonces, aprendimos el manejo de la carta ciclométrica. O sea, en la carta ciclométrica también podemos obtener valores de humedad absoluta, humedad molar, humedad relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de rocío, ¿no? Hice 2 ejemplos, ahí están viendo. Bueno, eso es todo respecto al aire húmedo, ¿no? La primera parte, digamos. Vamos a la segunda parte. La segunda parte se refiere al proceso de acondicionamiento del aire húmedo, ¿ya? Al proceso de acondicionamiento del aire húmedo. ¿Qué significa acondicionar, jóvenes, un aire húmedo? ¿No? Dice aquí, ¿no? Acondicionar un aire húmedo significa calentarlo, es decir, suministrarle calor, enfriarlo, es decir, retirarle calor, removerle calor al aire, o humidificarlo, es decir, inyectarle vapor de agua, ¿no? Inyectarle vapor de agua al aire, ¿ya? Al aire húmedo. Entonces,
Vamos a estudiar los procesos de calentamiento y enfriamiento de un aire húmedo, ¿ya? Procesos de calentamiento y enfriamiento de un aire húmedo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar por el primer proceso, calentamiento de un aire húmedo. El calentamiento, ¿no? Ahí está. ¿Qué sucede cuando un aire lo calentamos? ¿Cómo cambian sus propiedades o sus parámetros, cierto? ¿Qué significa calentar un aire húmedo? Además, en estos procesos vamos a aplicar balances de masa y balance de energía, ¿correcto? Ya sabemos cómo se realiza un balance de masa para un proceso continuo o para un proceso discontinuo. Ahora también vamos a explicarles cómo se aplica el balance de energía, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no? Vamos a suponer que el primer caso, calentamiento de un aire húmedo. Entonces, en este calentador, representado por el rectángulo, se va a realizar la operación de calentamiento de un aire húmedo. El calentamiento significa que le vamos a suministrar calor al aire, ¿cierto? Al aire. ¿En dónde? En el calentador. Entonces, en el calentador, por ejemplo, podríamos tener una resistencia eléctrica, ¿no? Ahí. Entonces, esta resistencia eléctrica está encendida y cuando pasa el aire se calienta, ¿no? Una o varias resistencias eléctricas, ¿no? Podríamos tener varias resistencias eléctricas. Y entonces el aire se calentaría cuando hace contacto con la resistencia eléctrica y saldría más caliente. Es decir, entra un aire frío y sale un aire caliente. Vamos a suponer procesos continuos o discontinuos en estos procesos de acondicionamiento de aire húmedo. Empezamos entonces. Llega el aire húmedo, aire frío, con un flujo másico FAH1 en el estado 1, ¿cierto? Este punto 1 indica el estado del aire antes de ingresar al calentador. Llega el aire frío con un flujo másico FAH1, llega, recibe calor, se le suministra calor y sale un aire caliente, ¿cierto? En el estado 2 con un flujo másico FAH2, flujo de aire húmedo en el estado 2, flujo de aire húmedo en el estado 1, ¿cierto? Entonces, suponiendo que del aire frío conocemos algunos parámetros en la entrada en el estado 1, como la temperatura T1 o temperatura de bulbo seco, la humedad absoluta H1, la humedad relativa o la presión a la entrada, 1 atmósfera. Aquí quiero decirles que todos los procesos, o quiero recordarles porque ya les he dicho, que el acondicionamiento de aire húmedo, en todos estos procesos vamos a considerar presión constante igual a 1 atmósfera. Es decir, P1 a la entrada es 1 atmósfera, P2 a la salida 1 atmósfera. ¿Ya? Entonces llega el aire, recibe calor, ¿cierto? De alguna fuente de energía y su temperatura a la salida T2 va a ser mayor que la temperatura a la entrada, ¿cierto? Obvio, aumenta la temperatura porque estás calentando, estás suministrando calor. En este proceso de calentamiento solamente hay transferencia de energía. Entra el aire, ¿cierto? Húmedo, que lleva aire seco y vapor de agua, ¿recuerda? El aire húmedo lleva aire seco y vapor de agua. Entonces, la suma de los flujos de aire seco y vapor de agua en la entrada es igual a el flujo de aire húmedo en la entrada. Eso es entendible, eso es obvio. Y a la salida sale la misma cantidad de aire seco y sale la misma cantidad de vapor de agua, es decir, flujo de vapor de agua en el estado 2 es igual a flujo de vapor de agua en el estado 1. ¿Por qué sale la misma cantidad de vapor de agua? Porque solamente ha habido transferencia de calor en este proceso, ¿no?
Entonces, lo que entró en masa debe ser igual a lo que salió, ¿ya? Es decir, la masa del aire seco y el vapor de agua no cambian entre la entrada y la salida en un proceso de calentamiento. Al no cambiar la masa del vapor y el aire seco, la humedad absoluta tampoco va a cambiar. Es decir, la humedad absoluta a la salida va a ser igual a la humedad absoluta a la entrada. Sin embargo, la temperatura a la salida es mayor que la temperatura a la entrada en un calentamiento. Y la humedad relativa también va a cambiar en este proceso de calentamiento. Es decir, va a disminuir la humedad relativa cuando calientes un aire húmedo. ¿Ya? Entonces, calentar un aire húmedo significa que se va a aumentar o va a disminuir la humedad relativa. ¿Ya, jóvenes? Ahí está el proceso, el diagrama de proceso para el calentamiento de un aire húmedo. Ahora, si hacemos el balance de masa total, ¿cierto? Aquí dice balance de masa arriba. Entonces, para procesos continuos indica que suma de flujos de masa entrantes igual a suma de flujos de masa salientes. Un flujo de masa entrante, un flujo de masa saliente, y entonces queda que flujo de aire húmedo a la entrada es igual a flujo de aire húmedo a la salida. Y como ya les había dicho, las masas no cambian de aire seco y vapor de agua, por lo tanto, los flujos son los mismos en la entrada y en la salida. Entonces, esa ecuación es el balance de masa aplicada a un proceso de calentamiento de un aire húmedo. Para el balance de energía, debemos nosotros conocer las entalpías específicas de las corrientes de entrada y de salida, ¿ya? Esta corriente de entrada, que es un aire húmedo, debemos conocer su entalpía específica. En esta corriente de salida, que también es un aire húmedo, debemos conocer la entalpía específica del aire húmedo en la salida, H2, y en la entrada, H1. Recuerda que estas entalpías específicas, aquí está la fórmula, miren, se calculan así, ¿no? Conociendo la humedad absoluta, se supone que H1 es conocido a la entrada y a la salida, conociendo las temperaturas o la temperatura del aire húmedo, porque la temperatura de referencia, recuerda, dijimos, es igual a 0 grados centígrados, ¿ya? Es igual a 0 grados centígrados. Muy bien. Entonces, debemos conocer para el balance de energía las entalpías específicas del aire húmedo. ¿Cómo se realiza un balance de energía, jóvenes? ¿Y para qué nos sirve realizar un balance de energía? Un balance de energía nos sirve para calcular justamente el flujo de calor transferido en una operación de calentamiento o enfriamiento. Este Q punto, ¿ya? Y ese balance de energía, para realizarlo debemos conocer los flujos másicos y las entalpías específicas. Ahora, ustedes se han dado cuenta, cuando hemos estado extrayendo valores de entalpía específicas para el agua o para el refrigerante, la entalpía específica de cualquier sustancia aumenta con la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor entalpía específica. En este proceso de calentamiento, si T2 es mayor que T1 porque aumenta la temperatura en el calentamiento, también la entalpía específica del aire húmedo a la salida es mayor que la temperatura específica del aire húmedo a la entrada. Entonces, si hacemos el producto, esto sí tienes que aprendértelo, ¿no? El balance de energía para procesos de transferencia de calor. Dice, el balance de energía, por favor. Dice, la sumatoria de los productos de los flujos másicos de las corrientes, de los flujos másicos de las corrientes de entrada, de salida, por sus respectivas entalpías específicas, menos la sumatoria de los productos del flujo másico por la entalpía específica de las corrientes de entrada. Esas diferencias me deben dar el valor de el flujo de calor
transferido, ya sea suministrado o retirado. ¿Ya? Esto, jóvenes, esto de aquí. Este es el balance de masa, la ecuación del balance de masa. Suma de los productos F por H, F flujo másico, H la entalpía específica, de todas las corrientes de salida. Si hay varias corrientes, tienes que hacer sumatoria de F por H, menos la sumatoria de de los productos F por H de las corrientes de entrada. Esa diferencia debe darme el flujo de calor transferido. Aquí entonces, para la corriente de salida, voy a multiplicar F por H. Recuerda que H, las unidades de H, recuerden, son kilojoule por kilogramo, ¿no? Kilojoule, recuerda, por kilogramo de aire seco. Todo está en base al aire seco. Kilogramo de aire seco, ¿no? Kilojoule por cada kilogramo de aire seco. ¿Ya? A ver. Ahí está. Entonces, cuando tú multipliques aquí, vas a multiplicar F a la salida por H, ¿cierto? Y el H es entalpía específica del aire húmedo. Aquí está. Pero como esto es kilojoule por kilogramo de aire seco, ¿no? El flujo másico F debe ser el flujo másico del aire seco y no el flujo del aire húmedo a la salida, FH2. Entonces, aquí hay que tener criterio, ¿no? Para el balance de masa. Como esta entalpía específica y que se puede calcular con esta fórmula en función de H y T, cuyas unidades son kilojoule por kilogramo de aire seco. Entonces, esta entalpía específica, ¿cierto? Debe tener unidades de masa de tal manera que se eliminen con el flujo de aire seco, ¿cierto? Entonces quiere decir que si esto es kilojoule por kilogramo de aire seco, esto debe ser kilogramo de aire seco, este flujo debe ser kilogramo de aire seco y necesariamente es el flujo de aire seco. Igual en la corriente de entrada, menos la sumatoria de los productos F por H de las corrientes de entrada. En este caso será una sola corriente de entrada, igual que hay una sola corriente de salida. Será igualito. F, ¿cierto? Del aire seco por entalpía específica del aire húmedo, ¿no? Igualito. F del aire seco por entalpía específica del aire húmedo. Aquí. Mira. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Que el balance de energía nos quede en función de las variables que estamos indicando aquí en el diagrama del proceso. ¿Sí? Para el calentamiento queda así. Ahora, como FAS es un factor común, podemos factorizarlo, ¿no? Entonces, el balance de energía que nos permite calcular el flujo de calor transferido o suministrado, ¿cierto? En este caso, Q queda con esta fórmula factorizando FAS, ¿cierto? Queda flujo de aire seco por diferencia de entalpías específicas del aire húmedo en la salida menos en la entrada, ¿cierto? Y en este proceso de calentamiento, el flujo de calor transferido se calcula con esta fórmula, ¿ya? Con esta fórmula. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Por favor, desactívelo para que no interrumpa la sesión. Algún alumno parece que tiene encendido el micrófono. Fausto. Ya creo.
Apague su micrófono, Fausto Leandro, por favor. Si es que no quiere preguntar, apáguelo. Ya. Entonces ya tenemos la ecuación del balance de energía para calcular el flujo de calor suministrado en un proceso de calentamiento y el balance de masa, ¿no? Ahora, el proceso de enfriamiento. Cuando nosotros enfriamos un aire húmedo, el resultado final del aire puede ser dos: que condense el vapor de agua en el aire o que no condense, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando se enfría el aire húmedo, entonces el vapor de agua que está en el ambiente va bajando su temperatura y ocurren dos posibilidades: que el vapor de agua condense o que no condense, ¿cierto? Recuerden que para que condense el vapor de agua, el aire húmedo tiene que estar saturado de humedad, es decir, con una humedad relativa 100%. En ese caso, la temperatura final del aire húmedo debe ser menor que la temperatura de rocío del estado inicial del aire. Entonces, en una condensación de aire húmedo debe haber, ¿cierto? El aire de donde se está condensando el agua debe estar saturado de humedad, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar las dos posibilidades: que no haya condensación cuando se enfría y que sí haya condensación cuando se enfría. Entonces, vamos a estudiar el caso de el enfriamiento sin condensación, el enfriamiento simple, sin condensación, ¿cierto? Entonces, en este caso, llega el aire caliente, la misma figura que arriba, ¿no? Con un flujo másico FAH1, entra, se retira calor, se le extrae calor en este enfriador, ahora es un enfriador, y sale el aire frío, ¿no? Entra aire caliente, sale aire frío, ¿no? Aquí puedes utilizar un sistema de refrigeración para eliminar calor, ¿cierto? Entonces llega el aire, el sistema de refrigeración le elimina calor, el refrigerante absorbe calor al aire y sale por acá, el aire frío. Entonces, en el estado 2, con un flujo másico EFH2. En la entrada, en el estado 1, el flujo másico del aire es FH1. Igual, suponiendo que conocemos algunos parámetros a la entrada: temperatura, en humedad absoluta, humedad relativa, y que la entalpía específica a la entrada del aire húmedo es H1, igual que en el calentamiento, ¿no? Solamente que ahora hay enfriamiento. Llega, se retira calor y sale a una temperatura T2, obviamente menor que T1 porque se ha enfriado. La humedad absoluta a la salida va a ser igual a la entrada. ¿Por qué? Porque como en el caso de calentamiento, y si aquí no hay condensación, ¿cierto? Solamente hay transferencia de calor entre el sistema y el entorno, y por lo tanto la masa entrante y saliente no van a cambiar. Es decir, no cambia el flujo de aire seco ni el flujo de vapor de agua. Al no cambiar ellos, la humedad absoluta tampoco cambia, porque la humedad absoluta es flujo de aire seco flujo de vapor entre flujo de aire seco, ¿no? Y como acá la salida, la humedad absoluta sería FB1 entre FAS, entonces la humedad absoluta se mantiene constante, ¿ya? Pero la humedad relativa en un enfriamiento va a ir aumentando, o aumenta, mejor dicho. La humedad relativa final va a ser mayor que la humedad relativa inicial, ¿ya? En el caso del calentamiento era lo contrario: la humedad relativa final era menor que la humedad relativa inicial. Muy bien, ahí está. La presión, una atmósfera. Entonces, asumimos este enfriamiento simple, es decir, sin condensación. Si hacemos el balance de masa,
Para un proceso continuo tendremos suma de los flujos máxicos entrantes igual a suma de los flujos máxicos salientes. Una sola corriente de flujo máxico, una sola entrante, una sola corriente de flujo máxico saliente. Es decir, el balance de masa me dice que FH1 es igual a FH2. ¿Ya? Muy bien. Balance de masa. El balance de energía, vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no? Empezar de acá. Y para el balance de energía, recuerden, debemos conocer las entalpías específicas del aire húmedo a la entrada, la entalpía específica del aire húmedo a la salida, ¿no? ¿Cierto? Y los flujos básicos de aire seco, ¿ya? De aire seco. Entonces, en este caso, si aplicamos lo mismo para el proceso de enfriamiento sin condensación, dices, flujo de calor transferido es suma de los productos de los flujos máxicos por sus respectivas entalpías específicas de las corrientes de salida, menos sumatoria de los flujos máxicos por las entalpías específicas respectivas de las corrientes de entrada. Hay una sola corriente de entrada, una sola corriente de salida. Entonces acá será F por H, en este caso del enfriamiento será flujo de aire seco, F por H a la salida será flujo de aire seco por entalpía específica del aire húmedo a la salida, queda lo mismo, ¿no? Menos flujo de aire seco por entalpía específica del aire húmedo a la entrada. Factorizamos estos dos FAS, y nos queda lo mismo, la misma ecuación, ¿no? Es decir, el flujo de calor transferido, en este caso removido en este proceso de enfriamiento, es flujo de aire seco, factorizas flujo de aire seco, por entalpía específica a la salida menos entalpía específica a la entrada. Aquí está. ¿Perdón? Ahí está, joven. Muy bien. Balance de masa, balance de energía en un proceso de calentamiento sin condensación. ¿Ya? Son similares las fórmulas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a salir en el signo del resultado. Recuerda que cuando hay calentamiento, la temperatura aumenta y también aumenta la entalpía específica. Es decir, cuando restes entalpía específica a la salida del aire húmedo menos entalpía específica a la entrada del aire húmedo, esta diferencia te va a salir positivo. Y al multiplicar por el flujo máximo del aire seco, que es positivo, entonces el flujo de calor transferido te va a salir positivo. Caso contrario con el enfriamiento. La temperatura T2 va a ser menor que T1 porque se ha enfriado. Y entonces, como T2 es menor que T1, también va a bajar el valor de la entalpía específica. Es decir, entalpía específica del aire húmedo a la salida es menor que la entalpía específica del aire húmedo a la entrada. Entonces, esta diferencia, como este término es menor que este de acá, la diferencia va a salir negativa. ¿Ya? Negativa. Ahí tenemos, joven. Tercer caso. Ahora enfriamiento con condensación. Entonces, cuando hay condensación, es decir, el agua contenido en el aire frío que entra, perdón, en el aire caliente que entra, el agua condensa y al condensar resulta en que el aire luego que sale del condensador sale con menos vapor de agua, ¿no? Porque ya no hay una cantidad de agua porque ha condensado. Es decir, el agua ha salido de este aire húmedo, ¿cierto? Y ha condensado. Ya no va con este aire húmedo, sino que el aire húmedo a la salida tiene menor cantidad de agua, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Cuando hay condensación. Entonces, si hay condensación del enfriador, van a salir dos corrientes, una de aire húmedo y una de agua condensada, dos flujos de masa. Entonces la figura es esta, ¿no? Aquí está. Llega el aire caliente en el estado 1, ¿cierto? En el estado 1, ahí.
llega el aire caliente en el estado 1 con un flujo másico FAH1, que es el resultado de sumar los flujos másicos del aire seco y el vapor de agua en esta corriente. Llega aquí, se le retira calor. Entonces, en este enfriador se le enfría el aire, ¿no? Esta flechita indica el flujo de calor saliente del sistema aire, ¿cierto? Y entonces el aire se enfría saliendo por acá en un estado 2. Ahora, como hay condensación, significa que este aire a la salida llegó a saturarse. Entonces es un aire frío saturado de humedad. ¿Ya? FAH2 es un aire con humedad relativa 100%, porque está saturado de humedad. Y con menos vapor de agua que el que ingresó, porque como el agua una cierta cantidad de agua ha condensado, ha salido de este aire, es decir, a la salida, la corriente de aire húmedo tendrá menos vapor de agua, es decir, FB2 es menor que FB1, o el flujo de vapor de agua a la salida es menor que el flujo de vapor de agua a la entrada. Sin embargo, el flujo de aire seco se mantiene constante. Lo que cambia, ¿por qué cambia el flujo de aire húmedo a la salida respecto a la entrada? Porque es menor, porque tiene menor cantidad de vapor de agua. ¿Ya? Aquí está. Entonces, esta corriente de acá es la corriente de agua condensada o agua líquida, ¿cierto? El agua condensada sale por acá. Por gravedad va hacia el fondo del enfriador y sale por aquí, con un flujo másico FH2O. También hay que considerar lo siguiente, que como estas dos fases se desprenden, el aire húmedo y el agua condensada tienen la misma temperatura. Es decir, la temperatura de esta corriente T3 es igual a la temperatura del aire frío saturado T2. ¿Ya? Entonces, obviamente baja la temperatura, es decir, T2 es menor que T1. Pero la humedad absoluta ya no va a ser constante como en un calentamiento o en un enfriamiento simple sin condensación. La humedad absoluta disminuye, ¿no? Porque FB1 es mayor que FB2 o FB2 es menor que FB1. Y entonces como humedad absoluta es flujo de vapor entre el flujo de aire seco y como FB2 es menor que FB1, por lo tanto la humedad absoluta H2 es menor que la humedad absoluta H1. Y entonces, al haber condensación, significa que este aire está saturado de humedad. Es decir, la humedad relativa del aire a la salida es 100%. 100%. Como el proceso es isobárico a presión constante, P2 igual a P1 en una atmósfera. ¿Ya? Entonces, el balance de masa indica para proceso continuo suma de flujos de masa entrantes igual a suma de flujos de masa salientes. Es decir, FAH1 es igual a FH2 más FH2O. Ahí está el balance de masa. Suma de flujos de masa entrantes, una sola corriente, FAH1, igual a suma de flujos de masa saliente, dos corrientes, FH2 y FDH2O. Ese es el balance de masa. Para el balance de energía, nuevamente debemos conocer las entalpías específicas del aire húmedo a la salida. Aquí está. La entalpía específica del aire húmedo a la entrada y la entalpía específica del agua condensada. Y la entalpía específica del agua condensada que es H3. H3. ¿Ya? Ahora,
Ahora, ya saben que la entalpía específica del aire húmedo a la entrada y a la salida se calculan con esta fórmula. Pero para el agua líquida, su entalpía específica se calcula de una manera muy sencilla. H3 es capacidad calorífica a presión constante del agua por T3 menos la temperatura de referencia. T3 es la temperatura de el agua condensada y, como les dije, se supone que es su temperatura del agua condensada es igual a la temperatura del aire saturado de humedad. Aquí sale. H3 se calcula multiplicando la capacidad calorífica del agua a presión constante, o que es igual a Cb del agua, 4.18 kJ por kilogramo, por temperatura del agua condensada que sale del enfriador menos la temperatura de referencia. Entonces, siendo Cp 4.18 kJ por kilogramo por grado centígrado. Y Trref es la temperatura de referencia también, como tiene su temperatura de referencia el aire húmedo para calcular su entalpía específica, y como para el aire húmedo la temperatura de referencia es cero, también para el agua líquida que sale del condensador debe tener la misma temperatura de referencia. Es decir, todas las corrientes entrantes y salientes, sus entalpías específicas deben estar referidas o deben tener como temperatura de referencia una temperatura como 0 grados centígrados en este caso, ¿ya? Temperatura de referencia también es 0 grados centígrados. Aquí está el balance de masa. El balance de energía, igualito aplica, ¿no? Acá está bien. Flujo de calor transferido, Q punto, suma de los productos F por H de las corrientes de salida, menos suma de los productos F por H de las corrientes de entrada, ¿no? A ver. Dos corrientes de salida, suma de F por H de las corrientes de salida. Una corriente de salida, otra corriente de salida. Entonces, F por H será flujo de aire seco por entalpía específica del aire húmedo a la salida. Pero a esas hay que sumarle a la otra corriente de salida. Flujo de agua por entalpía específica H3. ¿No? Más flujo de agua condensada por la entalpía específica del agua condensada H3, menos suma de los productos F por H de las corrientes de salida, de entrada, perdón. Una corriente de entrada del aire caliente. Entonces, aquí tendría que multiplicar flujo de aire seco por la entalpía específica del aire húmedo en la entrada. Se factoriza F a S, miren lo que queda. Entonces, el flujo de calor transferido en este proceso de condensación es flujo de aire seco, factorizamos, agrupamos todos los términos, factorizamos F a S y nos queda entalpía específica del aire húmedo a la salida menos entalpía específica del aire húmedo a la entrada. Ya está, jóvenes, ¿no? Más el flujo de agua condensada por su respectiva entalpía específica H3. Ya ahí tenemos, jóvenes. Por favor, copien ¿ya? ¿Cómo van a plantear procesos de acondicionamiento de aire? Ahí les pongo los diagramas de proceso, los balances de masa y los balances de energía a la derecha, ¿ya? Por favor, copie ahí. Ya estamos, entonces. Balance de energía a la derecha, balance de masa para cada proceso. También podemos estudiar cómo cambian las propiedades en un proceso de calentamiento, de enfriamiento simple o de enfriamiento con condensación. ¿Ya? Vamos por acá. ¿Copiaron? Entonces, fíjense acá.
Analizamos los mismos procesos, pero en la carta ciclométrica o diagrama de humedad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a suponer que vamos a analizar el proceso de calentamiento de un aire húmedo en la carta ciclométrica. Aquí he marcado el punto 1, en el cual tengo un aire frío, con estos parámetros, por ejemplo, ¿no? Todo. Es decir, el punto 1. En este punto 1 la temperatura T1 es 40, la humedad absoluta es 0.038, por decir, la humedad relativa 100, 95, 90, la humedad relativa 80%, 85%, ¿no? Por poner números. Y el aire que está en este estado, si lo caliento, significa que su temperatura va a ir aumentando poco a poco, de 40, 41, 42, 50, 53, hasta llegar a 60, ¿no? Ahora, como le dije, solamente hay transferencia de calor, no cambia la masa, y al no cambiar la masa, la humedad absoluta permanece constante. Entonces, en este proceso, para representar el proceso del estado 1 hacia el estado 2 de calentamiento, tenemos que trazar una flecha horizontal, porque al trazar la flecha horizontal estamos viendo que no cambia la humedad absoluta ni la humedad molar si leemos a la derecha, ¿ya? En el estado 2, la temperatura T2 será 60, mayor que T1, la humedad relativa disminuyó de repente a 45, si acá era 85, disminuyó a 45, y así, ¿no? La humedad absoluta y molar permanecerían constantes. Esta flechita de color celeste representa el proceso de calentamiento de un aire húmedo, representado en la carta ciclométrica. Entonces, cuando yo en un problema, yo siempre les pido, represente el proceso de calentamiento o enfriamiento del aire húmedo en el diagrama de humedad o en la carta ciclométrica. Tiene que ser flechitas, ¿no? En conclusión, analizando aquí, vemos que la temperatura aumenta, ¿no? En un calentamiento la temperatura aumenta, es decir, T1 es menor que T2. ¿Qué más observamos? Que la humedad relativa va a ir disminuyendo, mira, de izquierda a derecha disminuye, ¿no? La humedad relativa disminuye, es decir, la humedad relativa HR1 es mayor que la humedad relativa HR2. Las humedades absoluta y molar permanecen constantes, ¿no? Como puedes ver. La H1 igual a H2 y HM1 igual a HM2. Correcto. La temperatura de rocío en el estado 1 y en el estado 2 va a ser la misma. Permanece constante. TR1 igual a TR2. Bien. Ese en el caso de un proceso de calentamiento de un aire húmedo. El enfriamiento es todo lo contrario. Tengo un aire caliente, por decir a 60 grados centígrados. Aire caliente. Le retiramos calor cuando llega el enfriador y sale con menor temperatura. La humedad absoluta no cambia, pero la humedad relativa en un proceso de enfriamiento disminuye, ¿no? Perdón, aumenta. ¿Sabe? Enfriamiento, el de la izquierda, de la derecha. El punto 1 me indica el estado del aire a una temperatura de 1,60, a una humedad relativa mayor que en el estado 2, menor, ¿no? Entonces, cuando se enfría el aire, se va retirando calor y en ese proceso va disminuyendo la temperatura hasta el estado final de 2. El proceso
se indica con esta flecha horizontal en el cual se supone la humedad absoluta no aumenta ni la humedad molar, ni aumenta ni disminuye. Ahí están. Esa flecha horizontal representa a la izquierda humedad absoluta constante y a la derecha humedad molar constante. Entonces, esa flecha representa el proceso de enfriamiento sin condensación. Características. Disminuye la temperatura, ¿no? En lugar de aumentar, disminuye. T1 mayor que T2. Aumenta la humedad relativa en un proceso de enfriamiento. Mira, del estado 1, si vas a la izquierda enfriando porque la temperatura disminuye, pero la humedad relativa va aumentando puede llegar al 100%. Las humedades absoluta y molar permanecen constantes, es decir, H1 igual a H2 y HM1, la humedad molar al inicio es igual a la humedad molar al final. HM1 es igual a HM2. Fíjense, jóvenes, fíjense, analicemos la figura. Cada vez que se va enfriando el aire, va disminuyendo la temperatura, sin embargo, la humedad relativa aumenta, ¿no? Y puede llegar a 100% y no haber condensación. Suponiendo que llega el enfriamiento llega hasta que se sature el aire, es decir, cuando la humedad relativa del aire es 100%, ¿no? Ahí no va a haber condensación todavía. Llegas al punto de rocío, pero no hay condensación. Para que haya condensación, tu temperatura T2 debe bajar, es decir, estar debajo de la temperatura de rocío. Entonces, en este caso, como T2 es mayor que TR1, la temperatura de rocío del estado 1, no hay condensación. ¿Ya? Entonces podemos decir, en un enfriamiento simple no hay condensación porque la temperatura T2 es mayor o igual que la temperatura TR1. Mayor o igual. ¿Ya? Entonces aquí está. En el enfriamiento simple no hay condensación porque la temperatura final del aire húmedo va a ser mayor que la temperatura de rocío del estado inicial. Se observa acá. No se llega al 100% de humedad relativa. Copiaste para ir al tercer caso. Enfriamiento con condensación. Veamos por acá. Tercer caso. Dice, enfriamiento de un aire húmedo con condensación. Entonces, el aire se va a enfriar desde T1 60 hasta T2 20, ¿no? Entonces, fíjate, en el estado 1 el aire tiene una humedad absoluta, una temperatura T1 60, una humedad absoluta H1 y una humedad absoluta HM1. Conforme se va enfriando el aire, se va aumentando la humedad relativa de ese aire hasta hasta 100%, ¿no? Entonces, en este proceso de enfriamiento va disminuyendo la temperatura hasta aquí. Cuando llega a este punto, el aire, a este punto en que se ha enfriado, el aire, ¿cierto? Es un aire saturado de humedad, es decir, humedad relativa de 100%. Y el vapor de agua presente en el aire está a punto de condensar. Es decir, en el enfriamiento primero llegas a la temperatura de rocío y si sigues bajando la temperatura, como es este caso, a T2 igual a 20, entonces ese proceso continúa por acá. Hasta que, ¿cierto? La temperatura final es T2 y la humedad relativa es 100%.
A partir de aquí, jóvenes, siempre va a haber condensación. Y eso es porque la humedad relativa se mantiene en 100%. Estado 2 está acá. En el estado 2, la humedad absoluta es H2 menor que H1. La humedad molar, HM2 menor que HM1. Y la temperatura final es menor que la temperatura de rocío. Entonces, características del enfriamiento con condensación. Disminuye la temperatura, es decir, T1 es mayor que T2. Aumenta la humedad relativa. ¿Hasta dónde aumenta la humedad relativa? Hasta el máximo, hasta el 100%. Y si continúa la condensación, es constante esa temperatura. Perdón, esa humedad relativa es constante. 100%, ¿no? Aumenta la humedad hasta 100%, disminuye la temperatura, es decir, T1 es mayor que T2, y las humedades absolutas, H1 y HM1, disminuyen. Y aquí se ve, pues, en el estado 1, aquí marcas H1. En el estado final 2, marcas H2. H2 menor que H1. O H1 es mayor que H2. ¿Está? Igual con las humedades molares. Humedad molar del estado 1, voy con una línea horizontal, leo acá en este eje vertical de la carta ciclométrica. Y la humedad molar para el estado 2, igualito voy con una horizontal y leo HM2. La humedad absoluta en el estado final. Ya, ahí está, jóvenes. Entonces, características, disminuye la temperatura, T1 mayor que T2. Aumenta la humedad hasta 100%, la humedad relativa. Las humedades absoluta y molar disminuyen, es decir, H1 mayor que H2 y HM1, como ves, es mayor que HM2. Hay condensación porque la temperatura final del aire húmedo es menor que la temperatura de rocío del estado inicial. Hay condensación porque T2 es menor que TR1. ¿Ya? Por favor, copien este diagrama, copienlo, ¿ya? Hemos analizado, ¿cierto? El comportamiento del aire húmedo cuando se enfría o caliente, lo hemos analizado en la carta ciclométrica. Por favor, ahí lo tienen. Lo que queda es resolver ejercicios y ya les voy poniendo por acá. A ver, vamos con el ejercicio aplicativo para ¿cierto? Este caso. A ver, del seminario 4.2 nos preparamos para resolver, ¿cierto? El problema número 5. ¿Ya, chicos? Entonces vayan leyéndolo. Vamos a empezar con
Bien, chicos, ya estamos de vuelta, ¿ya? Vamos a pasar la asistencia, por favor. Vamos a pasar la asistencia. Cuando escuche su nombre, diga presente, ¿ya? Empiezo llamando al Alarcón Motacero, Presente, profe. Alarcón Huachaca, Alarcón Huachaca, Arias Seña, No prendía mi micro, perdón. Presente, profesor Arias. Aro Torres, Presente, profesor. Calderón Livia, Presente, presente, profesor. Cayirgo de la Cruz, Presente, profesor. Cámara Pérez, Presente, profe. Centeno Huarcaya, Presente. Chaguaila Valdeón, Presente, profesor. Chávez Caramillo, Presente, profesor. Félix Chuchullo, Presente, Félix. Orna Díaz, Presente, profe. Lao Rodríguez, Laos Rodríguez, León Quispe, Presente, profe. Maguiña Aguirre, Presente, profesor. Morales en Francisco, Presente, profesor. Novoa Zambrano, Presente, profe. Zambrano, Oquendo Quispe, Presente, profe. Ortiz Matías, Paredes Gutiérrez, Piscoya Zorrilla, Presente. Presente, profesor. Mi internet estaba lento, disculpe. Piscoya Zorrilla, Presente, profesor. Quispe Salas, Presente, profesor Quispe. Rubio Barzola, Rubio, Saldívar Fabián, Presente, profesor Saldívar. Sánchez Osaya, Presente. ¿Me Yopan, escucha? sí, Yopan Tapia, Presente, profesor. Zapata Olavarría, repito nuevamente, Laos Rodríguez, Ortiz Matías, Pared Gutiérrez, Zapata Presente, Olavarría, profesor. ok. Voy a grabar. Ya. Dice por aquí, ¿no? Vamos a resolver el problema 5, ¿no? Lo observan ahí, creo, ¿no? ¿Están observando? En la pizarra o en la pantalla están observando, ¿no? Sí, profe. Dice, Sí se ve. Sí, profesor, sí se ve. ya, gracias. Se alimenta a un enfriador, es decir, se va a enfriar aire, ¿no? Aire húmedo a 50 grados centígrados, ¿cierto? Una atmósfera de presión y 30% de humedad. Entonces, ustedes tienen que realizar el diagrama de proceso que ya les he explicado. Realizan un rectángulo, el rectángulo representa al enfriador, ¿no? Enfriador.
Entonces, se alimenta, es decir, llega una corriente de aire caliente, ¿no? Con un flujo másico, a ver, FH1, ¿no? El aire llega en un estado 1, ¿no? Entonces, a la temperatura de ¿cuánto? T1, 50 grados centígrados. Vas anotando ahí la información. Lo que estás construyendo es tu diagrama de proceso. A una atmósfera de presión, P1, una atmósfera. Consideremos 101 kilopascal, ¿no? ...101 kilopascal... ¿no? Y la humedad relativa 30%. Ya. HR1, ¿no? Llega y dice se enfría, obviamente. Es decir, aquí se le va a retirar calor, ¿no? Porque se va a enfriar, ¿no? Ahora, los flujos que salen del enfriador, te está diciendo que salen flujos del enfriador y están a la misma temperatura de 20. Es decir, obviamente acá debe salir un flujo de aire, ¿cierto? Entró un flujo de aire en el estado 1, sale un flujo de aire húmedo en el estado 2. Dice que del enfriador salen dos flujos de aire, no dice dos, salen los flujos que salen del enfriador. Uno de ellos tiene que ser el aire húmedo, dice a la temperatura de 20 grados centígrados, ambos. Entonces, deducimos que la otra corriente de flujo que sale necesariamente es el agua, ¿cierto? El agua condensada. Es decir, hay condensación aquí, ¿no? El agua condensada o agua líquida. ¿Ya? Entonces, el agua condensada, cuyo flujo másico lo hemos simbolizado como FH2O, en este punto 3 sale el agua condensada. ¿A qué temperatura? No, ya me está diciendo el problema que sale agua condensada, ¿no? Que hay condensación, porque habla de los flujos que salen, ¿no? Están a la misma temperatura, es decir, que la temperatura T3 del agua condensada es la misma temperatura del aire frío T2, o sea, 20 grados centígrados. Miren, jóvenes. ¿Ya? Ahora, me dice eso, ¿no? Que hay condensación, pero si no me lo dijera, también yo estoy ya en capacidad, con lo que he conocido, lo que he aprendido, estoy en capacidad de saber si hay o no condensación, sin que me digan que lo hay, ¿ya? Entonces, en este caso ya me dice el problema, significa que el aire que sale acá del enfriador es un aire frío, ¿no? Es decir, la corriente FAH2 es un aire frío. Y si hay condensación, es un aire frío saturado, ¿ya? Saturado de humedad. Es decir, que la humedad absoluta a la salida, ¿cuánto es? 100%, pues. ¿Sí? Ya te están dando de dato la humedad absoluta y la temperatura a la salida también. ¿Ya?
Ahora tienes otro dato adicional, ¿no? Dice aquí, si se alimenta 20 metros cúbicos por minuto de aire, es decir que aquí el flujo volumétrico a la entrada del aire húmedo, FAH1, pues dice se alimenta, se supone que es en la entrada, ¿no? Es 20 metros cúbicos por minuto. Metros cúbicos se entiende del aire húmedo, ¿no? Le piden determinar qué cosa, que le piden calcular, letra A. Calcule los kilos por minuto de agua condensada. Calcular, ¿cierto? Los kilos por minuto de agua condensada, o sea, el flujo másico del agua condensada, FH2O. Y en B le pide calcular el flujo de calor que debe transferirse, o sea, calcular Q. Calcular Q. Punto. En kilowatt, ¿no? O sea, en kilojoule por segundos. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el diagrama de proceso que he construido para este problema, recordando que al haber condensación, ¿cierto? El flujo de vapor entrante, o que entra con el aire húmedo, no es igual al flujo de vapor que sale, ¿no? Es decir, el flujo de vapor a la salida es menor que el flujo de vapor a la entrada. ¿Por qué? Porque hay condensación, pues, ¿no? Entonces el aire que sale por acá, en el estado 2, tiene menor cantidad de vapor de agua. Menor cantidad de vapor de agua. Sin embargo, el flujo másico del aire seco en el aire entrante y en el aire saliente es el mismo. Son los mismos, ¿ya? Ese es el planteamiento del problema. Para el primer caso voy a realizar un balance de masa y para el segundo caso un balance de energía. ¿Ya? Fíjate, con estos datos que también nos dan, por ejemplo, ¿qué datos nos dan aquí? Humedad relativa y temperatura, podemos sacar la humedad absoluta con la carta psicométrica, ¿ya? Y con estos datos también de acá, podemos sacar la humedad absoluta a la salida, ¿ya? Porque basta 2 parámetros de aire húmedo que nos den, podemos calcular el resto de parámetros de aire húmedo. Entonces aquí la idea es, ¿cierto?, hacer un balance de masa y un balance de energía. Y en el balance de masa vamos a necesitar H1 y H2. Ahora, para el balance de energía, tú necesitas calcular, no se olviden, o determinar la entalpía específica del aire húmedo a la entrada, ¿no? La entalpía específica del aire húmedo a la salida. La entalpía específica del aire húmedo a la salida. Y la entalpía específica del agua condensada. Ya con la teoría sabemos cómo calcular estos parámetros de aire húmedo
así como H3. Ya les expliqué, ¿cierto? Entonces, ahí lo que yo he realizado es un bosquejo del diagrama de procesos, ¿cierto? Para luego ordenarme y haciendo un balance de masa por componente, perdón, de balance de energía, responder a las preguntas que nos realiza el problema. Correcto, jóvenes. Entonces, vamos por aquí. ¿Ya? Vamos por aquí a la solución. Lo que yo les he presentado ya es bosquejo, ¿cierto? Esta solución yo les presento por acá. Aquí está el enfriador, ¿no? Aquí está la figura. Es la misma, aquí está más ordenadita, ¿no? Obviamente aquí está bien desordenada, pero es la misma que yo ya tengo acá. El enfriador, viene el flujo de aire húmedo, ¿cierto? Con estas propiedades, con estos datos, y sale por acá, ¿no? Sale por acá, ¿ya? Ya. Entonces les decía de que aquí estaba, chicos, aquí está la representación, ¿no? La representación del proceso. Lo que yo les había hecho ya el bosquejo, ¿no? Entonces hay que calcular, ¿cierto? A la salida, este aire frío es saturado con una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad relativa HR2 de 100%. Ok, entonces, calcular o determinar el flujo de agua condensada FH2O. Entonces, el balance de masa total en el enfriador me dice que, acá está, suma de flujo de masa entrantes, suma de flujo de masa saliente. Es decir, FAH1 es igual a FAH2 más F de agua condensada, ¿no?
Ahora, el flujo de aire húmedo, yo les dije que lo podían expresar en función del flujo de aire seco y la humedad absoluta. Y hemos hecho el problema 3 y ahí lo he aplicado. Aquí está. Vuelvo a la clase anterior. FAH, el flujo de aire húmedo, es flujo de aire seco más flujo de vapor de agua. Pero como de la humedad absoluta, el flujo de vapor de agua se puede despejar como H por flujo de aire seco, aquí. Entonces, este flujo de vapor lo he expresado como humedad absoluta por flujo de aire seco. Entonces, el flujo de aire húmedo, fíjate, también se puede calcular multiplicando el flujo de aire seco por 1 más H, ¿no? Por 1 más H. No lo olvides eso. Entonces, esto lo voy a aplicar acá. Entonces, a la entrada, FAH1 lo puedo expresar como el flujo de aire seco por 1 más H1. H1 es la humedad absoluta a la entrada, ¿cierto? Y acá, el flujo de aire húmedo a la salida lo puedo expresar como F de aire seco por 1 más H2. Fíjate. Y todavía viene más flujo de agua condensada, que es mi incógnita, ¿no? Recuerda que a la salida también, tienes una humedad absoluta del aire húmedo H2. ¿Ya? Ahí. Ahora, si pasamos en lo que está de celeste a la izquierda, al lado izquierdo, factorizando el flujo de aire seco, nos queda 1 más H1 menos 1 más H2. Es decir, queda flujo de aire seco por H1 menos H2. Hacemos un poquito de álgebra aquí, ¿no? Y eso nos da el flujo de agua condensada. ¿Ya? Eso nos da el flujo de agua condensada. Es decir que finalmente para calcular el flujo de agua condensada debo saber cuánto es el flujo de aire seco y cuánto es la humedad absoluta a la entrada y a la salida. Bien, con la carta psicométrica, muchachos, pueden calcular las humedades absolutas, ¿ya? H1 y H2. Entonces, en la carta psicométrica, aquí la tenemos, ¿ya? Mire, aquí está la carta psicométrica. Debo tener dos datos, como dijimos, ¿no? Entonces, en la carta psicométrica, por ejemplo, para calcular H1 tengo temperatura T1 y humedad relativa HR1. ¿Ya? Entonces, en la carta psicométrica, aquí la tienen, miren, tienen T1 50 grados centígrados y H1 30%. Miren, jóvenes. Entonces, ustedes van por aquí, T1 50 grados centígrados, ¿no, jóvenes? A ver. Fíjense. Ahí está. T1 50 grados centígrados. Vamos a darle un poquito más acá. Pones aquí T1, ¿no? Levanta la vertical y debes intersectarla con la humedad relativa 30%. Aquí está. Humedad relativa HR1, 30%. ¿Cierto? Esa de aquí. Y el punto está aquí, ¿ve? Ahí, ¿no? Ese es el estado 1, porque este es T1, 50, ¿no? Entonces, estando ahí, para calcular, ¿cierto? ¿Qué cosa? La temperatura o la humedad absoluta del estado 1 te vas así, ¿no? Hacia acá. Y va a quedar por acá, ¿no? Así, ¿ve? ¿Cuánto lee de humedad absoluta? A ver. ¿Cuánto se lee la humedad absoluta? ¿Me pueden decir? Creo que ya lo vieron, ¿no? ¿Cuánto es la humedad absoluta, jóvenes? ¿No?
¿Cuánto es la humedad absoluta, creen? A ver, ¿qué dicen? ¿Me están siguiendo? A ver, humedad absoluta 0.020, 21, 22, 23, 24. Entonces, H1 ustedes sacan 0.0235, ¿no? Porque está a la mitad. 0.0235, ese es H1. Ahora, en el estado 2 tienes dato humedad relativa 2, 100% y temperatura 2, 20. Igualito en la carta, levantas, ¿cierto? Una vertical, vamos a poner por acá, esta. Este es T2 entonces, T2 igual a 20, ¿no? Entonces, levanta la vertical y la intersectas con la humedad relativa H2 100%. T2 igual a 20 y con la humedad relativa H2 igual a 100%, HR2, ¿no? 100%, que es la primera línea, ¿no? Entonces la intersección te da aquí, mire, aquí ve, este puntito de color rojo que yo lo voy a indicar, te da entonces el valor de el estado 2, ¿no? Aquí está el puntito, ¿ve? Casi, está debajo de esta línea, ¿no? Este es el estado 2. Y entonces, si tú vas a la izquierda, aquí ve, vas por ahí, ¿no? La línea va más o menos ahí, vas a llegar acá, ¿no? ¿Cuánto marcará H2? Por ejemplo, será 0.010, 11, 12, 13, 14, un poquito más de 14, 5. 0.0 puede ser 14, 8, ¿no? 0.0148. Entonces ya tienes H1 y H2, ¿no? Entonces, H1 y H2. La figura te la he representado acá, ¿no? Aquí está, ¿ve? H1 0.0235, tal como te dije, ahí está arriba, y H2 0.0148. Ahí está, ¿no? En el primer caso, en el estado 1, humedad relativa 30% con temperatura T1 50. Lees a la izquierda, ese es el valor que hemos visto en la carta. Segundo, 100% humedad relativa, temperatura 20 grados centígrados, sacas H2, ¿no? Ok. También tienes que calcular FAS. Y recuerda que ahí tienes que ir al concepto de volumen específico del aire húmedo. Esto estamos repitiendo de lo que vimos en la clase anterior, en el ejercicio 3. Calculamos el volumen específico del aire húmedo en la entrada. ¿Por qué en la entrada, jóvenes? Porque en la entrada me dan el volumen específico, el flujo volumétrico del aire húmedo. Y entonces ahí calculo el volumen específico del aire húmedo en la entrada. La fórmula es esta, ¿no? Entonces sería, o será 1 sobre 29 más H1, pero H1 es 0.0235 sobre 18 por R, que es la constante de los gases ideales, 8.314 por 323 Kelvin. Ojo, 50 grados centígrados en Kelvin, aquí fíjate, 323 Kelvin, entre la presión que hemos considerado 101 kilopascal, ¿no? No 101.325 ni 100 kilopascal. He considerado 101. Entonces, de ahí, el volumen específico del aire húmedo calculado sale 0.949 metros cúbicos de aire húmedo por cada kilogramo de aire seco. También entonces, también se sabe que el volumen específico, recuerda clase anterior, es volumen de aire húmedo entre masa de aire seco, o en este caso, flujo volumétrico del aire húmedo entre flujo másico del aire seco. También puede ser así. Entonces, reemplazando aquí, el volumen específico calculado 0.949 metros cúbicos de aire húmedo por cada kilogramo de aire seco,
igual a 20, este es 20 metros cúbicos de aire húmedo por minuto sobre flujo de aire seco. Y el flujo del aire seco me sale 21.1 kilogramos de aire seco por minuto, ¿no? 21.1 kilogramos de aire seco por minuto. Entonces ya calculé H1, H2 y el flujo de aire seco, reemplazo en unos romanos y calculo el flujo de agua condensada que me están pidiendo. Reemplazando valores calculados en unos romanos, tenemos ahí a la izquierda 21.1, que es el flujo de aire seco, por H2, H1 menos H2. H1 es 0.0235, H2 0.0148. Y eso es el flujo de agua condensada, con lo que el flujo de agua condensada, una vez que hacemos esta multiplicación, nos sale 0.184 kilogramos por minuto, ¿ya? Kilogramos por minuto. Ahí está. Pregunta B dice, calcule el flujo de calor que debe transferirse desde el enfriador, ¿ya? Entonces, ese flujo de calor que se debe transferir desde el enfriador es Q punto. Y el balance de energía aquí está hecho, ¿no? Si quieres, copia de una de las fórmulas, directo. El balance de energía para el cálculo del flujo de calor en un proceso con condensación es FAS por diferencia de entalpías del aire húmedo a la salida con la entrada, más flujo de agua condensada por H3, siendo H3 la entalpía específica del agua condensada y cuyo valor se calcula multiplicando el Cp del agua líquida por temperatura del agua condensada menos la temperatura de referencia. Cp del agua líquida es 4.18 kJ por kilogramo por grados centígrados y la temperatura de referencia es 0, igual que la temperatura de referencia para el cálculo de la entalpía del aire húmedo. Entonces aquí, jóvenes, del balance de energía depende determinar Q punto en kilowatt. Del balance de energía, copié la fórmula acá, el flujo de calor transferido es igual a flujo de aire seco por entalpía específica del aire húmedo a la salida menos entalpía específica del aire húmedo a la entrada, ¿cierto? Más flujo de agua condensada por la entalpía específica del agua condensada. Es decir, nosotros tenemos que tener los datos de entalpías específicas del aire húmedo a la entrada, a la salida y la entalpía específica del agua condensada. Pero en realidad tenemos que calcular cada entalpía específica. Entonces, entalpía específica, cálculo de las entalpías específicas. Entalpía específica del aire húmedo, la entrada es 2501.4 por H1, que ya lo hemos calculado, más 1.005 más 1.88 por H1 por temperatura T1 menos la temperatura de referencia, que es 0, ¿no? Reemplazamos valores. H1 0.0235, acá está en la carta, y también aquí H1 0.0235, T1 50, acuérdate, T1 50, aquí lo estoy señalando, y temperatura de referencia 0. ¿Cuánto nos sale la temperatura a la entalpía específica del aire húmedo a la entrada? 111.24 kJ por cada kilogramo de aire seco. Lo mismo para la entalpía específica del aire húmedo a la salida. La misma fórmula, solamente que cambiamos el valor de H2 en estas posiciones, la temperatura T2. T2 es 20 y H2 es 0.0148. 2501.4 por 0.048 más 1.005 más 1.88 por 0.0148 por T2 20 menos temperatura de referencia 0. ¿Cuánto sale? La entalpía específica del aire húmedo a la salida, haciendo la operación 57.68 kilojoule por cada kilogramo de aire seco, ¿verdad? Y la entalpía específica del agua condensada H3, ya les dije, se calcula
multiplicando el CB del agua, que es igual al CP del agua, son lo mismo, CB y CP. CB, capacidad calorífica, volumen constante del agua. CP, capacidad calorífica a presión constante del agua. Como el agua está al estado líquido, ¿no? Agua condensada es agua líquida, no se olviden. Agua condensada es líquida, ¿cierto? Su CP y su CB es lo mismo para un líquido. Entonces, en este caso, reemplazamos CP del agua 4.18 kilojoule por kilogramo por grados centígrados, ¿no? Ahí ve. Por T320, ojo, nos dicen que es igual a T2, y eso lo hemos dicho así, menos 0, que es la temperatura de referencia. Ojo, las tres corrientes para el cálculo de sus entalpías deben tener la misma temperatura de referencia, 0 grados centígrados. Entonces, H3 nos sale 83.6 kilojoule por cada kilogramo, ¿ya? Finalmente, reemplazamos, ojo, en esta ecuación del balance de energía para calcular Q en este proceso con condensación, FAS y FH2O ya los habíamos calculado con el balance de masa. Y las entalpías específicas recién calculadas, las reemplazamos todos los valores aquí y tenemos lo siguiente. Finalmente, reemplazando valores en dos romanos, tenemos ¿qué cosa? Siguiente. FAS 21.1, ¿no? 21.1 kilogramos de aire seco por minuto. Es decir, Q punto es FAS 21.1 kilogramos por minuto por, aquí está, entalpía específica del aire húmedo a la salida, que nos salió 57.68, menos entalpía específica del aire húmedo a la entrada, que fue calculado igual a 111.24 kilojoule por cada kilogramo de aire seco, más flujo de agua condensada, que es 0.184 kilogramos por minuto, por la entalpía H3 del agua condensada, que es 83.6. Ahí está. Todo está reemplazado. Las entalpías, sus unidades son kilojoule por kilogramo de aire seco. Y el flujo máximo de aire seco es kilogramo de aire seco por minuto. Eliminamos kilogramo de aire seco. Igual, flujo de agua condensada, kilogramo por minuto. Y entalpía del agua condensada, kilojoule por kilogramo. Eliminamos kilogramo. Hacemos la operación y obtenemos que el flujo de calor, ¿cierto?, removido o transferido al aire es de menos, ojo, menos 1114.73 kilojoule por minuto. Menos 1114.73 kilojoule por minuto. Finalmente, ¿cierto? Como me piden en kilowatt, minuto lo paso a segundos, ¿cierto? Porque nos piden, dice aquí, fíjate, en kilowatt, ¿no? Determinar Q punto en kilowatt. Con factor de conversión, 1 minuto 60 segundos, se cancelan los minutos y queda menos 1114.73 entre 60, sale menos 18.58 kilojoule por segundos, kilojoule sobre segundos, o menos 18.58 kilowatt, ¿ya? Menos 18.58 kilowatt. Y esa es la respuesta. Ya, jóvenes, entonces, por favor, copien ahí, háganle captura de pantalla, ¿ya? Y bueno, eso es todo por el momento. Ya hemos completado, ¿cierto?, la teoría sobre aire húmedo, ¿no? La teoría sobre aire húmedo ya la hemos calculado, así que ahí lo vamos dejando por hoy día y nos retomamos la clase el lunes de la semana 9. Ya, retomamos la clase el día lunes de la semana 9. Muy bien. Dígame. Profesor, una pregunta. Respecto al laboratorio que nos tocaba en esta semana 7. Sí.
también se va a hacer en la semana 9 en la segunda sesión, ¿ya? Creo que sí Ah, les ya, dije el ya. día lunes. Sí, por eso es que como el capítulo es muy amplio, se han dado cuenta, no Sí, había tiempo para el laboratorio. Ya con esto sí. están bien preparados para el laboratorio, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Otra consulta por ahí, chicos. Si no hay ninguna consulta, entonces vamos cerrando, vamos a dejar de compartir, ¿cierto? Y ya nos estamos viendo hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes con todos. Hasta luego, profesor.